זהו? טוב. ננסה פשוט. טוב. Puede ser que se apague por la carga, no tenemos acá. Todo, pues vamos a empezar. El tema de hoy, como se acerca Hanukkah, vamos a hablar entonces de Hanukkah. Primero de todo tendríamos que aclarar por qué celebramos Hanukkah. Antes quiero aclarar dos cosas. Primero, en internet, los que ven eso en internet, arriba en YouTube pone un título y pone Rav Daniel Shapar. Con mi nombre no está bien escrito. Segunda, yo no soy Rav. ¿Sí? Entonces, ya empezamos con una mentira en el título. Imagínate cómo va a ser el segundo. ¿Sí? La segunda es que hay personas en el show que son del Real Madrid, entonces yo quiero dar el pésame para ellos. Sé que esto lo verá alguien que le está alguien del Barcelona enseñando enseñando Torah, pero el fútbol no podéis. Después de la lección de fútbol, vamos a la lección de Torah. La pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué celebramos Hanukkah? ¿Sí? ¿No? Respuestas. ¿Por qué celebramos Hanukkah? Porque destruyeron, entraron en la mitad de lo profanado, nosotros lo reconstruimos y lo volvemos acercados. Entraron en la mitad de lo profanado, nosotros lo reconstruimos y lo volvimos acercados. Y lo volvemos acercados. Eso significa que los Hashmonaim tuvieron victoria. La victoria de los Hashmonaim, ¿sí? En la revuelta que ellos hicieron en contra de Grecia, salió en victoria y por eso nosotros celebramos Hanukkah. ¿Hay algún otro motivo? Ya de paso todo el milagro de los 8 días. Ya de paso el milagro de los 8 días. Sí, que es una subida por sí mismo. Entonces hay dos motivos para la fiesta de Hanukkah. La victoria en contra de los Hashmonaim y... No, contra los griegos. Entonces, en contra de los griegos y... Nes Pakashem. Sí, el milagro de el botecito de aceite. Ok. ¿Cuántas mitzvot tenemos en Hanukkah? 8. Mitzvot. ¿Cuántas tenemos? ¿Una? No. 8. 8 no. 2. ¿Cuáles son las dos mitzvot? Encender la novia. Encender la lamparita. ¿Y? Personas. ¿Personas? Personas. Personas es lo mismo que la mesa. Personas es, ¿cómo se dice? Publicar el milagro. Sí. Sí, es lo mismo que encender velas. El segundo es Alel. Nosotros hacemos 8 días Alel. ¿Sí? El Licrón, ¿no? ¿Eh? Licrón. Licmor. ¿No? ¿Por qué hacemos? Eso lo vamos después. ¿Qué es más importante? Tercera pregunta. Luego tengo que decir que ese shiur yo aprendí del Rav Sheker. Un Rav del Mahomey. Sí. No, pero que no piense que soy yo que sé todas esas cosas. Ok. ¿Qué es más importante? ¿El milagro del aceite o la victoria en contra de los Hashmonaim? ¿Los dos? Puedes hablar, no tiene problema. Los dos. Los dos. ¿Por qué los dos? Porque cada uno hay especial en su propia manera. La victoria de los Hashmonaim es una victoria espiritual de los judíos sobre los griegos. O sea, no solo física, sino espiritual. Sí. Al contrario de Purim, que era solo física. Sí. Purim era solo física y espiritual también. Y el mes, obviamente, era un mes, Era un mes. Bajo Hashem. Un mes que Hashem hizo. ¿Cuántos nisim había en el Bet HaMikdash todos los días? 10. ¿Por qué no se hacía fiesta? Todos los días fiesta que teníamos un milagro. Fuera de esto, en el Tanaj existen milagros, también con el aceite, por ejemplo el Isha hace un milagro con aceite, mucho más grandes que el milagro de Hanukkah. Está claro que nosotros no celebramos Hanukkah por el milagro de el aceite, aunque la Gemara en el primer Makor
vemos que dice Mai Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? De Tanu Rabanan, de Kafhei de Kislev, Yomé de Hanukkah, Temani Alinun, de Lo le Mifsar Behon, de Lo le Itabon Behon. כשנכנסו יוונים להיכל, טמנו כל השמנים של ההיכל, y empieza a explicar la historia del aceite. Se habla de la represión de los griegos en contra de nosotros y después explica el milagro del aceite. Entonces parece Mai Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? El milagro del aceite. ¿Sí? Pero tenemos una cuestión muy fuerte. Muchos milagros más grandes que el aceite hubieron y no se hizo ninguna fiesta. ¿Sí? Nosotros, ¿por qué decimos Alel? Porque es un día de... ¿Cuándo nosotros decimos Alel? Gloria. Con todo. En Yom Tov. En 10 felices. En Yom Tov. Ah, Yom Ha'atzmaut también. Yom Ha'atzmaut. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Hay el Makor número 3, aquí abajo. La Gemara en Pesachim, Kuf Yud Zayin Amud Aleph. Dice así, de Jajamim Omri. Pregunta el Alel. ¿Por qué decimos Alel? ¿Sí? De Jajamim Omri. נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שהיא אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה, שלא תבוא להם לישראל, ולכשנגלים אומרים אותו על גאולתה. Vamos a explicar otra vez. Jajamim dijeron, los profetas que había entre ellos, que eran, está hablando de cuando cruzaron el mar, que eran Moshe, Aarón y Miriam, decretaron a Israel que dijeran el Alel, capítulo por capítulo, por cada uno de los dolores que venían a Israel, que les venían a Israel. Y cuando eran redimidos de estos dolores, entonces cantaban el Alel. Rashi explica qué significa Al-Kol Tzara Shelo Tavo Alehem, porque la Gemara dijo al revés de lo que dijo. La Gemara dijo por toda cosa que no, por todo dolor que no les venía a Israel cuando eran redimidos de ellos, entonces decían el Alel. Rashi explica Al-Kol Tzara Shelo Tavo Alehem Lishna Mal Yahudenak. ¿Sí? Él está hablando en un idioma bonito. No quiere decir todos los dolores que vienen a Israel. No quiere sacar eso de la boca, ¿no? Por eso dice todos los dolores que no vienen. No está hablando de los dolores que sí vienen. Y dice aquí, Klomar, así quiere decir, Sheim Chaz Beshalom, si Chaz Beshalom, Tavo Tzara Lehem, Veyosheu Mimena, si viene algún dolor a Israel y son salvados de ese dolor, dice Rashi, Ombrimoto al Geulatán. Nosotros decimos el Alel por causa de esa redención. ¿Qué dice Rashi al final? Kedon Hanukkah. Por ejemplo, Hanukkah. ¿Sí? O sea, la principal mitzvah de Hanukkah es decir el Alel. Eso es lo principal, porque el principal motivo por el que nosotros decimos Hanukkah, celebramos Hanukkah, es porque nos quisieron oprimir de una forma muy fuerte y Hashem nos redimió. Eso es lo que dice el Rambam en el segundo Makor. El Rambam dice, en el segundo templo, cuando reinaron Grecia y decretaron decretos sobre Israel y quisieron anular su religión y no les dejaron ocuparse en la Torah y las mitzvot y extendieron su mano a su dinero y a sus hijas y entraron al Ejal y lo impurificaron. ¿Sí? Parzubo Prutzot. ¿Qué significa? Ellos hicieron allí cosas obscenas. ¿Sí? Se sabe que, creo que sí, Antíochos tuvo relaciones con una prostituta. Sí, en el Código Sagrado, sí, no tenía otra cosa que hacer esas estupideces. Sí, también sacrificó un cerdo, etcétera, etcétera. Todo eso se hace. Sí, seguimos. Betzar lahem le Israel meod mitnayem. Sí, era muy doloroso para Israel por causa de ellos y les hacían una presión muy fuerte.
¿sí? Hasta que tuvo misericordia de ellos, el Dios de nuestros padres, y los salvó de su mano. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Cómo Dios salvó de la mano de Grecia al pueblo de Israel? Mandó a los personas, ¿sí? O sea, hay dos tipos de salvación. Una de Teba y otra de Janés. Una por medio de la naturaleza y la otra por medio del milagro. Sí, en el tiempo de los Hashmonaim fue por medio de la naturaleza. Aún así tenía milagro, pero no era algo como, por ejemplo, muchas veces ves en el Tanaj, que se empiezan a matar entre ellos, o el Mar Rojo se abre y los sube a todos. Se ve que es Hashem que lo ha hecho. Pero ahí no se ve. Parece que Bemet son las personas. ¿Sí? Es como... Sí, Israel. Israel, muchas veces se ve. Sí, cuando la Tzabá, sí, cuando el ejército de Israel tiene una victoria, Hashem nos ha salvado. Y que nos salve mucho más. Ok, ¿qué más pasó? וגדלו בני חשמונאי הכהנים הגדולים בהרגום והושיעו ישראל מידם. ¿Sí? Y los hijos de los Hashmonaim, de los sumos sacerdotes, Kohanim Gedolim, los mataron y salvaron a Israel de la mano de los griegos. Be'amidu melech min Kohanim, y levantaron un rey de entre los Kohanim. Eso está prohibido. ¿Cómo pudieron hacer eso? Es una buena pregunta. Pero eso es un shiur entero. Pero lo que sí el Rambam dice aquí una frase que es para subrayar a todos. Behazra malchut le Israel, volvió el reinado a Israel. Yeter al 200 shana, más de 200 años, ad afurban Hashem. ¿Sí? En la Halajá Bet, hay que subrayar porque mira lo que dice. En la Halajá Bet, el Rambam escribe el milagro del botecito de aceite, y en la Halajá Gimel dice Mipneize, por causa de eso, de estas dos cosas que hemos visto, Itkinu Jajamim, los Jajamim decretaron Shebeotó Ador, Sheayu Shumarat Hayamim Haelu, Shenitchalkan Melech Hamishim Beze, Manerot de Tejeratim, Lekol Laila Leblan, Leblan Leblan, sí, parece ser que me decía una halajá. No. Dice así, que en aquel día 25 de Kislev fueran días de Simjá y Alel. Primero de todo, alegría y Alel. ¿Qué es Alel? Lo que hemos dicho. Cuando un pueblo nos oprime y Dios nos salva de su mano, nosotros decimos Alel. Sí, una redención tiene que ver con el Alel. Y después, una triquimba en Melot, y también encendemos Melot. O sea, este reinado, ¿por qué digo que es para subrayar? Este reinado primero no es Al-Pi Torah, porque Al-Pi Torah, un reinado no puede ser de los Kohanim, solo de Yehudá. Más que eso, quien mira los reyes de los Hashmonaim, que el Rambam dice, más de 200 años volvió el reinado a Israel, parece que sea increíble. Podéis ver allí gente hereje entre esos reyes, ¿sí? Gente que oprimió al pueblo, gente que mató al Sanedrín. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos decir a él que 200 años reinó gente así a Israel? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual decimos a él? No porque ellos reinaran tanto, sino porque ya no reinaban los goyim sobre nosotros. O sea, la Torah prefiere que lo peor de Israel reine sobre nosotros que no que los goyim reinen sobre nosotros. Sí, aquellos que dicen, ¿para qué llevar a Israel? Igualmente son gilonim, los presidentes son gilonim, no creen en Dios, por eso me quedo en el país que yo estoy. Sí, esas personas dicen eso por pura ignorancia. ¿Sí? Porque nosotros estamos haciendo 8 días de Alel, una fiesta increíble, encendemos luces, nos alegramos. ¿Por qué? Porque gente no tan buena reinó sobre nosotros. Pero que lo que sí hicieron es quitar el yugo de los goyim de encima de nosotros. ¿Sí? Mejor que reine. No importa quién va a salir en las próximas elecciones aquí en Israel. Eso no importa. Más nos vale él que todo lo que hay fuera. ¿Sí? Ok. Ya la seguimos. ¿Por qué empezó toda la rebelión de los Hashmonaim?
¿Alguien sabe por qué empezó? Sí, el modelo. Yehudit. En Modi'in. Porque Matitiao lleva... ¿Por Yehudit? Yehudit como empezó. No, esa es una... Sí, 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 hay una- fue por caso de Adán. Hay un midrash que dice eso, pero eso parece ser un poco... Según la historia, Yehudit fue 200 años de todo eso, y que hay un poco de revuelta en los midrashim. ¿Pero tú qué dices? Que Matitiao estaba en Modín Matitiao está en Modi'in. y yo que venían enviados judíos a sacrificar Sacrificar cerdos. cerdos o altar en el altar del hombre que había ahí. El altar que había en su pueblo. Y él, pues, como que le pidieron a él que... Le pidieron a él no estaba preparado para sacrificar un cerdito. Le pidieron a otro judío helenista. Sí lo hizo, entonces mató a todo el mundo. También al cerdo, también al altar. Y ya se fue, ahí empezó la rebelión, ya no se puede soportar más. ¿Sí? Eso es según el libro de los Hashmonaim, que es uno de los libros Hitzonim, uno de los libros externos, ¿sí? Que se llaman libros apócrifos. Pero según el Midrash, es por otra cosa. Sí, ahí vimos que por qué es por culpa de la boda Zará. Según el Midrash es por culpa de otra cosa. Y ahí viene un punto importante que yo tengo que explicar. Según el Midrash es porque si la hija de Yohanan Cohen Gadol se iba a casar con Eleazar a Hashmonaim. Pero en aquel tiempo había un decreto de los griegos que las chicas vírgenes que se casaban tenían antes que pasar por el Hermón, se llama, que es el señor griego de la ciudad. ¿Sí? Había tal decreto que las chicas tenían que pasar antes por ese señor, por lo tanto, las chicas sufrían mucho. Toda Israel sufría mucho por ese decreto. Sí, es uno de los decretos más vivos. Hay una Gemara muy sorprendente acerca de este tema. ¿Qué pasó? Hay una Gemara muy sorprendente acerca de este tema. Y hay que escuchar bien, eso es un yesod, un fundamento para toda nuestra vida en el judaísmo. Muy importante. La Gemara dice así. Hay en Masechet Ketubot, en el principio, el primer perek, la Gemara dice así. Nosotros nos casamos en Yom Revi. Hay un decreto que nos tenemos que casar en Yom Revi, el cuarto día de la semana. La Gemara dice ¿por qué? Hay un montón de discusión ahí. Al final se toma la conclusión que los Jajamim lo decretaron así porque en el quinto día se dijo la bendición a los peces. Sí, Prurbu, a los peces se dijo en la Torá, y es un día que hay algo especial para tener muchos hijos. Así dice la Gemara. Solo que ese decreto de los rabinos de casarse el cuarto día se anuló. ¿Por qué se anuló? Dice la Gemara, porque el señor griego ya se enteró que los judíos se casan solamente en el cuarto día, ya pidió a los judíos, entonces todo cuarto día se iba al campamento de los judíos a buscar a la chica que se casaba. ¿Sí? Por lo tanto, quitaron ese decreto. Pregunta a Gemara una pregunta que el que tiene, ¿cómo se dice? El que es sensible se tiene que ahora tapar las orejas. La Gemara pregunta, ¿y por qué quitaron el decreto de los rabinos de casarse en el cuarto día? ¿No saben que es permitido que la mujer sea violada? No es una prohibición que la mujer cumple. Es decir, así, si el señor griego se acuesta con la mujer no hace ningún pecado. ¿Sí? El motivo es porque ella es pasiva en el acto. ¿Sí? Es una pregunta muy difícil de aceptar. La Gemara pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué lo quitaron? Es permitido que la mujer no hace ningún pecado. Por lo tanto, adelante, que lo haga. Y nosotros continuamos con nuestro decreto. ¿Para qué tenemos que quitar nuestro decreto por eso? ¿Sí? ¿Qué pensáis de esta pregunta? Increíble, ¿no? Increíble. Dice la Gemara por dos cosas. Porque las mujeres tzadkanot,
las mujeres tzadikot, las mujeres justas, que están dispuestas a dar su vida por eso. No lo quitamos por nosotros, porque ellas no nos hacen caso, no hacen caso a los rabinos, entonces van y se matan. Sí, dando otro motivo ahí también. Entonces la Gemara despierta preguntas muy fuertes. ¿Qué? ¿No vas a quitar un decreto cuando ves que las mujeres del pueblo de Israel son violadas? ¿Sí? Y eso dice el Yerushalmi. El Yerushalmi dice, no se destruyó Jerusalén solamente porque decretaron Din Torah. ¿Sí? Pascú Din Torah. ¿Qué significa eso, Pascú Din Torah? Din Torah está muy bien, ¿no? Lixot Din Torah, decretar leyes de la Torah. ¿Por qué por eso se destruyó Jerusalén? Ay, parece ser que hay algo más que decretar Din Torah. Hay algo más que Din Torah. ¿Sí? No puede ser que por Din Torah tú hagas un cálculo matemático y te salga que las niñas que se casan tienen que pasar antes por el señor griego y tú no puedes anular. ¿Por qué? Así sale por la ley. Está claro que tenemos que anular. Es contra los principios morales del ser humano. ¿Mejor? Entonces es un problema muy grande tomar solamente la halajá, el Din Torah, sin musar, sin ética, sin ser un ser humano antes. Antes de halajá hay que ser seres humanos. Por lo tanto, eso es lo que viene a enseñar esta Gemara. Es como una Gemara irónica. Fijas que ya nosotros no... ni se nos pasa eso por la cabeza. Okay. ¿Entendisteis bien eso? No, porque después nosotros vamos a encontrarnos con muchas cosas de... juzgando casos muy difíciles. ¿Qué pasa cuando si una niña de 3 años, un hombre se casa con una niña de 3 años? Todas esas cosas nosotros no creemos que está permitido vigilar. ¿Sí? Nosotros no creemos que está permitido vigilar. ¿Por qué? Porque es contra el ser humano. Un ser humano no se puede soportar a la mente de un ser humano que alguien se case con una niña de 3 años. Ni siquiera que el DIN lo permita. Porque nosotros no tenemos solo DIN. Israel no tiene solo DIN. ¿Sí? Ok. No tiene solo DIN. Entonces es importante no olvidarnos de esa parte. Porque todo se destruye y lo usará Jesús. Ok. Bekitzur, hubo la boda. Vuelvo atrás. Hubo la boda de la hija de Yohanan Kohen Gadol con Eleazar Hashmonaí y todos estaban muy contentos en la fiesta, empezaron a cantar, ¿sí? Od Bishamah Be'arei Yehuda, U'Betotzot Yerushalayim, todos cantaban juntos, menos una persona estaba muy triste en esa fiesta. ¿Quién era? La novia. ¿Por qué? Sabía que esa noche tenía que pasar antes por el señor griego y Maximón les dijo amén. ¿Sí? Entonces decidió hacer una cosa, todos permitían eso. ¿Qué ella hizo? Ella, en medio de la boda, mientras todos cantaban, se desnudó toda y todos empezaron a gritar: ¿qué es esto, Pritzut? Vamos a matarte, la querían matar. Y le dijeron, no te avergüenzas de ponerte desnudo ante todos. Y dice, ¿y vosotros no os avergonzáis de lo que me estáis haciendo? Hacerme pasar antes por el señor griego. Dijeron, es verdad. Fueron al señor griego, lo mataron y ahí empezó la rebelión. Ese es el Midrash. Sí, pero hay un punto muy interesante. Para los libros que son universales, nosotros decimos que es por Avodah Zará, y en el libros internos nosotros decimos que es por Gilui Arayot, por relaciones prohibidas. ¿Sí? Cosas que tienen que ver con las cosas sexuales. Pero en verdad es que cada Torah no hay diferencia entre una cosa y la otra. ¿Sí? Nosotros decimos que no se puede comer, la Gemara dice que no se puede comer pan de goín, vino de goín, ¿sí? ¿Por qué? Dice la Gemara, Mishum benotehem, por causa de sus hijas, que no lleguen a casarse con sus hijas, benotehem Mishum Avodah Zará. Sí, es algo muy claro. Eso de estar todo el tiempo con goín, ¿sí? Casarse con goín, todos somos abiertos, todo el reformismo, todo eso, eso termina con la Avodah Zará. Avodah Zará es la cultura de las naciones. ¿Sí? Albay, nosotros no decimos que eso es natural en ellos. Nosotros sabemos que las leyes de Noam dicen que ellos no hagan Avodah Zará. Por la verdad que en los tiempos antiguos, hoy en día mucho menos Baruch Hashem, que la cultura de los goyim
siempre que ver con Avodah Zarah. Ok. Ya un poco más adelante. En el libro de Daniel, todos estudiando Yesodot de Hanukkah y después vamos al tema principal. En el libro de Daniel, nosotros tenemos un sueño de Nebuchadnezzar, sí, muy famoso, que Nebuchadnezzar, aquí no tenemos esto. Nebuchadnezzar tiene un sueño y ve una imagen de una estatua con la cabeza de oro, el cuerpo de plata y las piernas de bronce. Y más abajo de barro mezclado con algo, sí, ahí tenemos que verlo. Pero lo que sí se sabe es que el bronce, el Nehoshet, ¿sabe qué es bronce? Es Yaván, Grecia. ¿Sí? Entonces sale la pregunta, ¿por qué Yaván es representado por el bronce? Porque la tercera mayor nación del mundo. La tercera mayor nación del mundo. O sea, en Roma la primera, ¿no? Roma es lo último. No, pero hay una llamada que dice que es Avodah Zarah. La segunda Avodah Zarah. Puede ser. Que Roma es la primera y Persia es la segunda y Yaván es la tercera. Puede ser por eso, esa es una explicación. Pero hay otra explicación muy buena. El Nehoshet, el bronce, ¿se parece a qué? ¿A qué otro material se parece? Otro material valioso se parece al oro. ¿Sí? Cuando coges Nehoshet, ¿cómo se dice? Bronce puro y oro puro, se parecen, solo que el oro brilla mucho más. Pero son cosas muy parecidas. ¿Sí? Así es Grecia. Así es la sabiduría de los griegos. Es sabiduría, ¿sí? Es casi sabiduría como la de la Torá. Sí, leal. Pero, ¿qué tiene? No brilla. ¿Qué significa que no brilla? ¿Qué es eso que parece pero no es? Parece pero no es. La sabiduría de la Torá tiene una diferencia en todas las sabidurías del mundo. ¿Qué es una sabiduría que brilla? Es una sabiduría que tiene luz, es una sabiduría viva. Significa que cuando yo leo el Tanaj, no leo una sabiduría general. Por ejemplo, la lógica, cualquier tipo de lógica, cosas generales que me ayudan a entender el mundo. No es eso. Cuando yo leo un pasuk del Tanaj, no solo me habla de una sabiduría general, que así muchos tomaron el Tanaj también en aquellos tiempos, sino me habla de otra cosa muy diferente. Me habla de la vida personal mía. Me habla de la vida personal de Am Israel. Me habla de la situación personal del mundo en aquel tiempo, en la generación pasada, en hace 10 generaciones y en hoy. Es algo vivo para cada momento y momento y eso se llama Nebuá, profecía. Y esa es la diferencia entre nuestra sabiduría y todas las sabidurías del mundo. ¿Sí? Por eso el Tanaj es un libro que nunca va a caer. La Torá es un libro que nunca va, una sabiduría que nunca va a ir a la basura, porque brilla. Su valor siempre va a subir más y más, porque cada vez es más actual. Yo aún con una Torá de hace 3.300 años, me quedo en el Beit Midrash todos los días 15 horas, y aún no voy a terminar, de ver cosas nuevas, porque es una sabiduría que brilla. Y también no es algo cerrado. ¿Sí? Los griegos son representados por un círculo. Sí, creo que la Biblia nos dice que Yaván tiene que matriarcar, cosas así. No, Yaván tiene que matriarcar, cosas así, porque su sabiduría es un círculo, siempre lo mismo, no tiene renuevo, no tiene hidush. ¿Sí? Nosotros, ¿habéis visto cómo es la menorá según Rashi? Son palos rectos, ¿sí? Sí, yo escuché que es por eso. Nosotros tenemos caminos con un principio, con un fin, no todo igual. Tenemos 7 diferentes. ¿Sí? Siempre hay vida, siempre hay vida. Todo. Entonces, en 2 minutos quiero explicar lo siguiente. ¿Por qué los Hashmonaim vieron la necesidad del día 25 de Kislev hacer Hanukkah Mizbeach, que es lo que nosotros celebramos en Hanukkah, como ya hemos visto? ¿Sí? Voy a explicarlo muy rápido, eso se puede alargar mucho, pero como no hay tiempo lo explico muy rápido. Primero,
porque está escrito en el libro de los Hashmonaim que el 25 de Kislev, Antíoco impurificó el templo, el Mizbeach, 3 años antes. ¿Sí? Y otra vez me preguntan por qué Antíoco vio la necesidad del 25 de Kislev de impurificar el Mizbeach. Porque está escrito en Sefer Haggai que era el el Hanukkah del Eijal del segundo templo. ¿Sí? ¿Cuándo fue Hanukkah del Eijal del segundo templo? El 25 de Kislev. Aquí lo tenéis, donde pone Haggai Perikvet, lo leéis todo. En el primer pasuk, el que está subrayado, dice que ayer el día 24 construyeron eso. ¿Sí? Significa que el día 25 empezaron a hacer corbanos. ¿Y por qué vieron los profetas en aquel tiempo de hacer en el 25 de Kislev Hanukkah Mizbeach, ¿sí? La inauguración del Mizbeach? Mirad aquí la Mishnah, el segundo macrón de la segunda página. La Mishnah dice que la persona que no trae los bikurim hasta Sukkot, ¿sí? De Shavuot hasta Sukkot se puede traer, los que no, lo tienen que traer en Hanukkah. No puede ser. Hanukkah no existe. Estamos hablando de la mitzvah de Horay, de traer los bikurim. Y me dices que lo traigan en Hanukkah. Hanukkah es una fiesta que solo salió miles de años después. ¿Qué más de Jesús? ¿Cómo puede ser? Parece ser que la fecha Café de Kislev tiene algo especial por sí mismo, que existía también antes de Hanukkah, ya desde los tiempos de la Torá. ¿Sí? Y es que la Torá, todas las fiestas tienen una relación con la agricultura. ¿Sí? ¿Cómo es? Por la Gitá tenemos Shavuot, por el Seot sí tenemos Pesach, en Sukkot tenemos los Tehilim, Rosh Hashanah tenemos los Rimonim. Todo eso son cosas que cuando se recoge, se hace la fiesta. Pero las zeitín no crecen hasta los tiempos de ahora. Las aceitunas no crecen hasta los tiempos de ahora. Los que recolectan aceitunas hacen la fiesta cuando, mucho más tarde. Hacen la fiesta ahora. ¿Sí? ¿Y cuántos días de fiesta van a hacer? Los mismos de Sukkot, que es la fiesta en que también se recoge, la fiesta de la recolecta. Pero nosotros no podemos recolectar las aceitunas porque aún no han salido. ¿Cuándo lo hacemos? Lo hacemos ahora. ¿Sí? ¿Y qué es la aceituna? De lo que se hace el aceite. ¿Para qué sirve el aceite? Hoy para comer, pero antes servía ¿para qué? Para encender luz. Entonces parece ser que los que vieron poner la Hanukkah de Mizbeach en aquel tiempo tenía una relación con el aceite y con la luz. Por eso Zeharia, el profeta, cuando ve la visión de que la Shejinah, la presencia divina, vuelve a un mundo oscuro que estaba después de la Galut de Babel, del exilio de Babel, que él ve una menorá. ¿Sí? Por eso ellos cuando levantan el Mizbeach, lo ven en forma de una pequeña luz en medio de mucha oscuridad. ¿Sí? Por eso eligen el tiempo de la luz, el tiempo del aceite, el tiempo de las aceitunas, para iniciar el tiempo para iniciar el Mizbeach en el segundo Beit HaMikdash. Pero eso tiene incluso antes un Mekor, que es desde los tiempos de Adam Arishon. La Gemara está escrito, aquí están todos los Mekor, que Adam Arishon, en Avodah Zarah, en Daf Het Amud Aleph, Adam Arishon vio que el mundo cada vez estaba más oscuro. Él cuando pecó en Rosh Hashanah, que se creó el mundo, ¿no? Cada vez el día era más corto y la noche más larga. Entonces, ¿qué pensó? Quizás ese es el decreto que Dios me dijo, ciertamente morirás. El mundo se va a acabar, el mundo va a volver al todo pagó por mi culpa, porque yo pequé. Va a haber cada vez más noche, antes no había luz, no se veía nada, nos morimos. Entonces, ¿qué hizo? Empezó 8 días de ayuno y de lloro. Y cuando vio el día de Kufat Tevet, el día del solsticio, que el sol empezaba otra vez a agrandarse, ahí él celebró, dice la Gemara, una fiesta de 8 días de celebración. ¿Y cuándo es el día del solsticio? 21 de diciembre. Que si haces la cuenta de 300 años, ¿cuál es la media del día del calendario hebreo que sale el 21 de diciembre? ¿Qué día es? El día de Hanukkah. ¿Sí? Por ahí. Lo podéis vosotros comprobar. Por lo tanto, Hanukkah tiene un sentido
por sí mismo. Y por eso se responde a una pregunta muy fuerte. ¿Por qué Hanukkah no se anuló? Todas las fiestas de las victorias de los Hashmonaim que están en Megilat Ta'anit, la Gemara Rosh Hashanah habla de eso, fueron anuladas. ¿Por qué Hanukkah no se anuló? Había más fiestas. Sí, había más fiestas de los Hashmonaim, no solo Hanukkah. ¿Por qué no se anuló? Porque Hanukkah, parte de la victoria, tiene Nespa Hashem. Tiene la fiesta del milagro de la luz. Porque la luz tiene un sentido especial, un mensaje especial para las generaciones que vienen. Por eso esa no la quitaron. ¿Sí? Y para terminar, algo muy bonito, antes de Adam Arishon celebrar la fiesta de las luces, hay alguien que también celebra la fiesta de las luces. ¿Quién es? Hashem. Hashem celebró. ¿Sí? En el versículo 3, que es contra el tercer mes, en la palabra 25 del primer capítulo de Bereshit, dice así: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayta tohu babohu, בחושך על פני תהום, ברוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים ויהי אור. Luz. ¿Sí? En el tercero, en el 25, ahí había la luz. Y Dios fue el que ordenó los tiempos para que en ese día el sol se empezara a agrandar. ¿Sí? Y la Gemara en Avodah Zarah dice que esta fiesta de Adam Arishon, hay unos que lo tomaron como Avodah Zarah, que esa es la fiesta que los romanos hacían, que es la fiesta que los cristianos hacen hoy, que se llama Navidad. Otra vez, la Gemara Rosh Hashanah dice ahí, en terminar, la Gemara Rosh Hashanah en Avodah Zarah, dice ahí que los romanos están celebrando esa fiesta de Adam Arishon, pero para la Avodah Zarah. ¿Sí? Esto se sabe en una película que se llama Zeitgeist, que los New Age hicieron para demostrar que el cristianismo tiene sus raíces en la Avodah Zarah. Y ves allí cómo el 25 de diciembre, el tiempo que el sol sale, el sol incluso hace una forma de cruz con el sol en medio. Lo podéis ver ahí. Ahí los cristianos en las iglesias tienen una bola con un dedo. Es el dios del sol que es crucificado en aquel momento. Ese es otro tema. Pero también ellos tienen la raíz en esa fiesta de la Arishon. Significa que por un lado Hanukkah y Navidad tienen el mismo source. ¿Sí? Y los cristianos mismos concordan con eso. ¿Cómo no puede ser el mismo día? No que en Hanukkah. No lo de Hanukkah. Concordan que ellos tienen, su fiesta era antes de la Avodah Zarah. Por eso dicen que ellos purifican eso ahora. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Que no cae en el mismo día. No caen en el ¿Por mismo qué ellos lo hacen el 25 de diciembre? Porque ellos tienen el calendario solar, nosotros el calendario lunar. No está de acuerdo.